¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos minutos habla el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pasemos a escuchar. En las compras de Estados Unidos en el corto plazo. Por cierto, aquí hay muchos efectos de segunda vuelta, pero en términos de la posición competitiva en relación a competidores que venden en el mercado de Estados Unidos, ese es un poco el escenario que se puede plantear. Distinta es la situación de la posición competitiva respecto a los productores en Estados Unidos. Dado que aquí hay una potencial pérdida de competitividad al tener que entrar, ¿cierto?, con un arancel de 10%, pero esto va a depender del grado potencial de sustitución por la producción local. No todos los productos que Chile vende a Estados Unidos tienen una alternativa de producción en Estados Unidos o una alternativa de oferta que supla aquella que está ofreciendo Chile. En el caso de los productos agrícolas, por ejemplo, la uva, el salmón, los arándanos son algunos de los productos que en principio estarían más afectados. Podrían poder perder competitividad frente a competidores domésticos de Estados Unidos, pero hay que considerar que en algunos casos, como es el caso de las frutas, particularmente la uva y el arándano, en la contraestación, por supuesto, no se produce en Estados Unidos, no hay un competidor local en Estados Unidos para lo que es la temporada alta en Chile. Es decir, el hecho de que haya un mismo código arancelario no implica que se compita con productores de Estados Unidos. En el caso del cobre, ya lo comentamos, no quedó afecto a las medidas arancelarias por ahora, por el hecho de estar siendo objeto de una investigación especial dispuesta por orden ejecutiva del presidente Trump. Dicha investigación se va a extender todavía durante un tiempo, pero aquí, ¿cierto?, el tema relevante respecto de la potencial pérdida de competitividad frente a los productores en Estados Unidos es que la elasticidad de la oferta de cobre producido en Estados Unidos es muy baja, porque requiere cierto desarrollo, ampliación de minas, desarrollo de nuevos yacimientos mineros que, independientemente de cuánto tiempo tomen los permisos, alguien comentó eso ayer, de todas maneras para cualquier empresa toma varios años desarrollar. Ahora, por encima de lo anterior, o sea, los efectos que hay en relación al comercio, opera un efecto ingreso de dirección contractiva que puede terminar dominando los efectos de sustitución derivados de los cambios en precios relativos. Esto es especialmente factible si las medidas arancelarias de mayor impacto no solo afectan a la actividad en Estados Unidos, sino que también a sus socios comerciales, a socios comerciales de Estados Unidos que también lo son de Chile. El caso obvio es el caso de China. Y recordemos que si miramos China y la Unión Europea, estos quedan sujetos a aranceles adicionales de 34% y de 20%, representando el 35% y el 10% de las exportaciones de Chile respectivamente. Entonces tenemos que preocuparnos no solo con lo que pasa con la actividad en Estados Unidos, sino que lo que va a pasar con la actividad en países que se van a ver más afectados por incrementos mayores de aranceles. Mientras los efectos de las medidas sobre el comercio exterior y la actividad económica mundial se van a manifestar en el mediano plazo, los impactos en los mercados financieros son más inmediatos. En particular, la incertidumbre general, las perspectivas para la economía de Estados Unidos y otras economías relevantes inciden sobre los precios financieros, como las tasas de interés, los precios de las acciones y los tipos de cambio. En este sentido, los mercados financieros han respondido durante la noche de ayer y el día de hoy a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos con movimientos mixtos. El mayor impacto se ha observado en las bolsas de valores, todas las cuales registran caídas relevantes con la excepción de Chile y de México. En el caso de las bolsas de Estados Unidos, las caídas de hoy son de 4,3% para el S&P 500 y de 3,4% para el Dow Jones. Por su parte, el dólar se ha depreciado algo más de 2% respecto de una canasta de otras monedas y las tasas de interés han caído cerca de entre 10 y 15 puntos base. Los precios de las materias primas también tienen caídas, la más grande corresponde al petróleo con una caída del orden del 7%, seguido por el cobre COMEX de Estados Unidos en 3,4%. Estos movimientos responden en parte
a las diferencias entre las medidas adoptadas y lo que estaban esperando los mercados, pero lo fundamental que reflejan es la percepción de un impacto más negativo sobre la actividad en Estados Unidos, que está dominando por encima de otros factores. Y de ahí entonces que caiga el dólar, de ahí que caigan las bolsas y que caigan las tasas de interés. Estos movimientos de precios financieros también tienen impactos en Chile, impactos mixtos. La caída del precio del cobre el precio del cobre siempre es importante para nosotros, pero tenemos que tener claro que la caída que se produjo, al menos hoy día, revierte solo en parte los incrementos de las semanas anteriores. Los que a su vez siempre entendimos que tenían un componente transitorio importante debido, ¿cierto?, al hecho de que había compradores en Estados Unidos en particular que estaban sobreestoqueándose de cobre antes de que hubiera un aumento de aranceles. Por su parte, la caída en las tasas de interés de largo plazo, que se ha traspasado íntegramente a las tasas locales, porque la tasa de bonos del Banco Central cayó en 15 puntos base hoy día, va a mejorar las condiciones financieras para nuestra economía, y la apreciación del peso va a reducir las presiones inflacionarias en Chile. 0,7% es la apreciación que se produjo hoy día. Por supuesto, esto todavía son movimientos de un solo día de transacciones. Todavía puede haber cambios importantes en los precios financieros en el mundo, pero la señal que por lo menos se observa hoy día es de una ponderación adicional del riesgo de un deterioro de la actividad en Estados Unidos. No es obvio que estos cambios afecten a la inflación en Chile, porque los aranceles suben los precios en Estados Unidos, no fuera de Estados Unidos, y hay que agregar el efecto de un menor crecimiento global, aunque se trataría de un efecto de segundo orden. Tuvimos hoy día una reunión del Consejo de Estabilidad Financiera en que revisamos la respuesta de los mercados financieros a las medidas en Estados Unidos. Lo que aquí expuse es en buena medida las conclusiones que de allí se pudieron extraer, y vamos a mantener durante los próximos días y semanas, por supuesto, no solamente un monitoreo de lo que está ocurriendo en los mercados, sino que también un diálogo con los actores de los mercados para entender qué es lo que ellos están viendo en la evolución de estos precios financieros. Ahora, respecto de la respuesta del gobierno frente a estas medidas. El presidente, así como el canciller, han destacado que aquí ya se venía desarrollando un trabajo desde hace ya un buen tiempo, por lo menos un par de meses, con distintos ministerios, con el sector privado y con parlamentarios. ¿Qué es lo que se hizo durante ese tiempo? En primer lugar, se hizo un análisis del grado de vulnerabilidad de los distintos productos a aranceles en Estados Unidos, es decir, evaluando el peso que distintos productos tienen en nuestras exportaciones a Estados Unidos respecto de las exportaciones totales, el peso que tienen las exportaciones de Chile respecto de las importaciones de Estados Unidos, y donde hay competidores más cercanos extranjeros o locales. También se ha hecho un trabajo para buscar alternativas de diversificación en caso que la situación se vuelva más compleja, y desde hace ya un buen tiempo tanto los agregados comerciales como ProChile han estado en un trabajo muy sistemático de explorar nuevas oportunidades en mercados distintos de los de Estados Unidos. También en esta misma línea hay un acuerdo que se anunció ayer entre Codelco y una fundición en India, que significa, ¿cierto?, la posibilidad de fundir cobre chileno fuera de China, que es donde está la mayor capacidad instalada en esa materia. Desde la Embajada de Chile en Estados Unidos se enviaron respuestas a las consultas públicas en las investigaciones sobre seguridad nacional que consideran las importaciones de cobre, de madera y de celulosa. En el caso del cobre se entregó un informe de la Comisión Chilena del Cobre junto con la carta
del embajador. La Cancillería también se reunió hace unos días con diputados y diputadas de las comisiones de Relaciones Exteriores para informarles de las acciones que estaban adoptando. Esta mañana yo me reuní con los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara con el mismo propósito. Ha habido una coordinación con el sector privado, incluyendo del lado del gobierno los ministerios de Economía, Agricultura y Hacienda, y del lado del sector privado representantes no solo de distintos sectores productivos que exportan a Estados Unidos, sino que también de AmCham y del embajador de Chile en Estados Unidos. Este grupo ha buscado los nuevos escenarios de demanda y competitividad, obtener información desde los clientes de las exportaciones chilenas en Estados Unidos. Se agrega a esto hoy día la convocatoria CEF extraordinario. A continuación de este punto de prensa nos vamos a reunir con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, y durante el día de hoy un equipo del Ministerio de Hacienda tuvo en Ginebra una reunión con representantes de la Organización Mundial de Comercio. Y por último, como informó el ministro de Agricultura, citó el Consejo Agroexportador para el lunes para coordinar las respuestas con el sector privado del agro. Todo eso en el ámbito, ¿cierto?, de la información, la definición de estrategias hacia los mercados, de búsqueda de alternativas de diversificación, de identificar al mismo tiempo la competencia internacional y la competencia de productores en Estados Unidos. Ahora, por supuesto, eso no es todo. Aquí tiene que haber un proceso de diálogo con Estados Unidos. Y para eso Chile tiene una ventaja muy importante, que es que ya tiene la institucionalidad para hacerlo, como parte del Tratado de Libre Comercio. Hay otros países que en estos momentos están buscando definir, ¿cierto?, si van a, cuál es el tipo de gestiones que van a hacer con Estados Unidos, si van a formar delegaciones, comisiones, con quién tienen que hablar en Estados Unidos, de qué es lo que van a hablar. En el caso de Chile, todo eso está adecuadamente enmarcado en el TLC con Estados Unidos, incluyendo tanto el contenido del tratado como los mecanismos de diálogo, de negociación y entendimiento con Estados Unidos. En ese sentido, la Comisión Administradora del TLC con Estados Unidos, que se ha reunido en varias oportunidades en el último año, va a reunirse nuevamente en junio próximo, que va a ser la oportunidad para poder presentar y discutir a fondo todos los antecedentes de Chile en relación al comercio con Estados Unidos. Así que en eso tenemos que estar tranquilos. Yo he visto muchas opiniones de gente que está muy impaciente, muy inquieta, ¿cierto?, diciendo que tiene que haber una negociación, tiene que haber una negociación. Chile tiene las instancias en las cuales eso se puede llevar a cabo, y tenemos que aprovechar que tenemos esa ventaja y tenemos esa institucionalidad. En ese sentido, el mensaje final que quisiera dar, por supuesto antes de dar paso a las preguntas de ustedes, es que obviamente estamos frente a un escenario que es complejo. Este es un shock a la economía, sobre la economía mundial, o la manera en que la economía mundial ha funcionado durante muchos años, que es muy importante de parte al mismo tiempo de la mayor economía del mundo. Pero este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia. Serenidad porque, en primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados por el lugar que ocupa Chile dentro de este conjunto de medidas. En segundo lugar, porque con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio y tenemos que poder trabajar dentro de eso. Y además porque tenemos que tener la tranquilidad de que somos un buen socio comercial de Estados Unidos, como lo somos respecto de muchos otros países con los cuales Chile efectúa comercio exterior, y por lo tanto todas las redes que se han construido en torno a esa trayectoria de varias décadas están ahí vigentes,
para poder apoyar y fortalecer la posición de Chile frente a este escenario. De esta manera tenemos que usar los instrumentos que hemos ido ganando con el tiempo. Este es parte del valor que tienen los acuerdos de libre comercio, como los tenemos también con otros países. Así que tenemos una base o un capital y una institucionalidad que nos ayuda a enfrentar con mayor serenidad este escenario y al mismo tiempo también para poder actuar con inteligencia durante los próximos meses. Quedo a disposición de ustedes para sus preguntas. Ministro, buenas tardes. Varias preguntas, pero se las voy a hacer todas de una. Primero, preguntarle si tienen algunas precisiones desde el Ministerio de Hacienda para entender cómo se calculó y de dónde sale este 10%, porque, por ejemplo, no sería menos, si es que es al menos un 10%, es una base que queda fija. Lo otro, justamente como se refería al Tratado de Libre Comercio, en ese caso entonces no se transgrede o todavía está en evaluaciones de qué es lo que pasa con este arancel. Y por último, preguntarle si es que han tenido ya algún contacto con la USTR o con la Tesorería de Estados Unidos o si han también evaluado activar el mecanismo de resolución de controversias en este caso. Eso. Ya. A ver, primero respecto del 10%, creo que la manera en que se calculó es muy simple. Se aplicó un mínimo de 10% a todos los países que no tenían un déficit comercial con Estados Unidos. A los países que sí tenían un déficit comercial con Estados Unidos, la fórmula que se aplicó, de la cual resulta, ¿cierto?, la columna de Discounted Reciprocal Tariffs, es simplemente tomar el déficit comercial, dividirlo por las importaciones, dividirlo por 2, y eso es lo que está en la columna de la derecha de ese cuadro. Como Chile no tiene un déficit comercial, o sea, como Estados Unidos no tiene un déficit comercial con Chile, no corresponde que se aplique eso y se aplicó el 10% parejo. No hay otra explicación ni fundamentación del 10% que esa, que es simplemente lo que se aplicó a todos los países que no tenían déficit comercial con los cuales Estados Unidos no tenía déficit comercial. Respecto del TLC, el mecanismo más inmediato que no requiere mayores gestiones es precisamente la Comisión de Coordinación. Así que esa es la instancia que se va a usar en una primera instancia. Por supuesto que en un primer momento, por supuesto que de ahí se evaluará cuál es el grado de respuesta o la calidad del diálogo que surge de esa instancia, pero Hacienda, Mario Marcel, ¿dónde se está refiriendo a los aranceles impuestos por Trump, no solamente a nuestro país, sino también a 185 países a lo largo del mundo? En su llamado fue enfático en mantener la calma, que efectivamente los efectos de este 10% van a ser acotados y hay que mantener la serenidad. Somos socios comerciales con Estados Unidos y, por supuesto, ahora hay que abordar todo esto de una forma inteligencia. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más aquí en Canal 24 Horas.